vos pensás que es una página producida localmente. Hola, Vale. Hola, Ezequiel. Hola, Matías. A mí me está cargando la página, tampoco me está entrando. Vamos a abrir otra. Taca, taca, taca. Puede ser que la estén haciendo mantenimiento, es normal eso. ¿Cuántas veces intentaste? ¿Hoy nomás o como a lo largo de o sea, un par de veces en el día? ¿Has No, hablado de algo intenté ahora, importante? No, estamos justamente por empezar a hablar de la consigna, pero estamos viendo lo del CONICET. intenté ahora y ya había intentado otras veces también cuando estuve buscando otras noticias y pasa por ahí y justamente pensé que podía ser eso, que están haciendo mantenimiento o algo por Sí, el estilo. parece que está eso, porque está como tratando de entrar y no puede. Entonces, nada, esperar y seguramente se va a poder entrar de vuelta. Eh, hacen como mantenimiento de sección, entonces vos quizás podés entrar a los artículos del CONICET, pero no podés entrar a la noticia, ¿no? Bueno, es muy común eso. Eh, entonces no se preocupe. Eh, bueno, ¿cómo están los demás? Eh, voy a tratar de CONICET nomás. ¿Qué se cuenta? No sé si han podido pensar lo que estuvimos charlando ayer, si les ha surgido una pregunta, si eh, han pensado alguna idea. No sé, entre ayer y hoy pueden pasar muchas cosas. No ha pasado nada, solamente pasó ética. Ahora mismo estoy estudiando Kant, no sé qué tanto tengo que ver con esto. Bueno, depende de qué estudies de Kant. Si estudias la crítica de la razón pura, tiene mucho que ver. Si estás estudiando la, la crítica de la razón práctica, bueno, quizá un poco menos. ¿Querés un dato de color sobre ambos libros que inclusive pueden ayudarte a posicionarte a la hora de leerlos? ¿Qué es lo que pensaba Kant al momento de escribir y por qué lo escribió como lo escribió? Si te gustan los chismes, ¿no? Si no te gustan los chismes, está todo bien. A mí me está acabando la página con el 60 y tampoco me está entrando. Habrá que esperar. Chisme, chisme. La crítica de la crítica de la razón pura se escribió emulando y eh, imitando el estilo de escritura de un manual de física. Pretende ser lo que la física es para las ciencias, la filosofía iba a ser para la mente. Entonces está escrito en un lenguaje muy seco, muy árido, muy algo. Por eso Kant tiene fama de escribir muy mal. En cambio, la crítica de la razón práctica está pensada también de una forma cientificista respecto a la ética, pero tiene la notación, el color de querer emular los discursos de la química. La libertad para Kant tiene como ciertas actitudes químicas, volátiles, eh, a diferencia del determinismo de la física, que sería como nuestro cerebro está determinado. Entonces, pues, están como recuperando formas de escritura distintas de los modelos de ciencia más canónicos de la Alemania del siglo de las luces, en que participó Kant. Así que ahí tienes. De la Profe, crítica, sí, respecto a eso, creo que, si no me equivoco, influyó mucho también la época en la manera en la que empezaron a escribir. sí, obvio, claro. Sí, sí, sí. Todos somos hijos en nuestro tiempo. Inclusive cómo escriben ustedes ahora y cómo hablo yo. Estamos influidos por eh,
las estructuras lógicas gramaticales, lo que se considera formal y lo que se considera informal. Sí, sí, eso seguro. En eso estoy de acuerdo. Vale dice, ahora que lo pienso, tiene mucha relación con la ciencia, el camino seguro a la ciencia, los juicios, la metafísica. Sí, sí. Sí, sí. A mí entender eso me resolvió muchas cosas a la hora de comprender a Kant. Pero bueno, son cosas que a veces uno no presta atención o va mucho al argumento y no piensa. No, muy pocas veces la gente se sienta a leer preguntándose por qué esta persona escribe esto. Mayormente uno lee diciendo, bueno, esta persona escribió esto, y lee lo que se escribió, y trata de entender lo que se escribió. Pero rara vez trata de analizar el motivo por el cual existe eso. O sea, ¿por qué alguien se tomó la molestia de escribir un libro de 600 páginas? O sea, ¿qué tan enojado? Imagínense qué tan enojados deben estar ustedes, o qué tan felices, porque las dos cosas son posibles, para querer escribir algo tan largo. Cuando uno está enojado, qué sé yo, con un amigo, una amiga, una pareja, o un hueso, un chongo, no sé cómo le pueden decir ustedes ahora a los vínculos afectivos, y están ofendidos, y escriben un texto larguísimo, larguísimo, ¿no? Entonces, y eso es un texto de WhatsApp. Imagínense cómo, qué molesto deberías estar con algo. Un hueso, dice la tía. Bueno, o sea, hay gente que habla así. Yo paso mucho tiempo con adolescentes en el secundario, entonces escucho a veces como las referencias hacia el mundo que tienen. Y si ustedes escriben un WhatsApp que es prácticamente 1500 palabras porque están enojados con algo, imagínate qué tan enojado tenés que estar o qué tan preocupado tenés que estar por algo para escribir un texto de 300 palabras, de 300 páginas, 500 páginas, 600 páginas. ¿Qué tan obsesionado con la claridad tenés que estar para que escribir de cómo escribís? O qué tan desinteresado, porque los que escriben de manera más confusa. Entonces, siempre que a mí me sirve mucho pensar de dónde viene este texto. O sea, ¿por qué está este texto acá? ¿Cómo llegó? Bueno, y un poco con Popper vamos a hablar de eso. Pero antes quiero explicarle la consigna. Se las pasé por WhatsApp. Ahora lo voy a poner de vuelta también acá en el cuerpo del texto. Pegar ahí. Podría abrir un archivo. Bueno, ya está ahí, ya lo pasé algo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer para la semana que viene un texto analítico. ¿Bien? ¿Qué es un texto analítico? Las características y cómo hacerlo está en el campus virtual. Les pasé el link al WhatsApp. Ahí tienen la consigna y el modo para hacerlo, pero vamos a repasarlo igual. Lo que tienen que hacer es, eligiendo un periodo, a partir de un periodo que Mariana y yo hemos elegido, que es como lo más contemporáneo posible, del 6 al 8 al 2 del 9, es decir, todo lo que ha pasado más o menos este mes, tienen que buscar una noticia sobre la ciencia argentina, la que sea. Puede ser una ciencia vinculada con lo político, con los descubrimientos. Ha pasado lo de el streaming del CONICET, así que ahí seguramente hay mucho para indagar. Y esa noticia, ¿no? Esa noticia que elijan, la que quieran, tienen que analizarla desde la idea de los autores que hemos llegado a ver hasta ese momento. Entonces, hemos llegado a ver a Stevin, corríjame si no vimos eso. Stevin, Hempel, Hack y hoy Popper. Y mañana y el martes que viene creo que toca Fischetti y Torrano. Entonces sería hasta ahí. Hasta el martes, esos autores. Si quieren agregamos Habermas, pero bueno, el que tome Habermas va a andar con él a la herida porque no va a tener la clase teórica de apoyo. Pero bueno, así vamos. Estiramos hasta Habermas total. Es a un autor de distancia. Pueden elegir a uno solo, o dos, o tres, los que quieran. Pero siempre tengan en cuenta que mientras más autores, más difícil el análisis, ¿no? Sí, porque para poder utilizar bien las perspectivas de los autores en un análisis cualquiera,
eh, tenemos que describir adecuadamente sus teorías, sus argumentos. Y bueno, eso lleva espacio. Y el espacio en estos trabajos es limitado. Entonces tengan en cuenta eso. Pero yo creo que esta es mi opinión. Ustedes no se limiten por eso, pero como mucho 2 autores sería bastante fácil de hacerlo. Pueden poner 3, pueden ponerlos todos, pero todo depende de la habilidad de su pluma. Sí, Julieta. No, que estaba pensando que por ahí usar más de un autor sería como medio complicado hacer un análisis. O sea, se puede hacer, no es imposible. Claro, Pero sí. tipo que va a decir, bueno, tal persona dice esto, tal otra persona dice esto otro. No se estaba pensando usar 2 o 3 nada más, porque si no va a ser un montonazo. Sí, yo creo que un montonazo, pero bueno, cada uno sabe qué tan hábil es con su pluma. Porque no, tampoco queremos coartar con sus habilidades de escritura. Quizás ustedes son muy hábiles, son gente muy eficaz a la hora de escribir, entonces pueden hacer malabares en un pequeño espacio. Eh, yo no, pero bueno, porque, quizás ustedes sí. Estoy viendo si dice la cantidad de palabras, debería decir. Porque Leí que decía más de 40, no sé si me equivoco, pero eso era para el título. Que decía solo 40 para el título y más de 40 para el texto, creo. no, pero 40 palabras es muy poco, ¿no? La cantidad de palabras, Claro. la Y por cantidad, eso te comentaba, porque me parece poco. eh, ¿dónde está la cantidad de palabras? Momento que soy lento, que eso es importante, la cantidad de palabras es importante. Si alguien lo encuentra antes de que yo, me avise, pero yo voy a fijarme. Unificación de cátedra. Estoy acá. Ya presenté la nota para el pedido de promocionalidad, para que podamos, tengan la posibilidad de promocionar. No, en el programa no dice. Mal hecho, Gabriel Palavano. Mal hecho. Pero yo sé que lo escribí porque yo sé que lo pensé. No solamente lo pensé, sino que me lo testé a mí mismo. Me lo escribí, me probé. ¿Puedo hacer esta? Una cosa que tenemos con Mariana es probar si podemos, si es factible lo que le pedimos a los estudiantes. Y la única forma de testear si es factible lo que se le pide al estudiante es haciéndolo. Así que la cantidad de páginas puestas, de palabras barra páginas, está pensada desde un lugar. Pero, ¿por qué no lo puse? Denme un segundito, porque esto es importante. No, acá no está. A mí me gusta 1, 2, pero en definitiva, sí, claramente. Uno puede agarrar 20.000 autores. Esto no va. No, acá no está. Quizás lo pensé y nunca lo puse. Esa es otra posibilidad. Quizás en mi mente estaba claro y Fue un nunca. pensamiento metafísico. Sí, pero debería estar. Trabajos prácticos. A ver acá. Acá está. No, sí, sí, si lo había pensado. Definición, norma APA. Acá está. Bien, bien. Lo voy a pasar al grupo, porque si no después no lo vamos a encontrar. Es una extensión entre 600 palabras y 1000 palabras. Lo estoy pasando al grupo, así todos lo tenemos. Definición de qué es un texto analítico. Chácate sus características, sus partes y la estructura formal, normas apta APA, séptima edición. Nos tenemos que amigar.
Es horrible, pero bueno, es lo que es. Vamos a borrar acá. Bien, listo. Ahí está. Entonces, resuelto el problema. Entonces tienen que agarrar una noticia, la cantidad de autores que consideren pertinentes hasta Habermas, y analizar esa noticia desde dos preguntas. El rol que se le está dando a la ciencia, lo que se está entendiendo por explicación científica, lo que se está entendiendo por racionalidad, relación social, la relación social de la ciencia, valores con la tecnología o fines de la ciencia. Cada autor de alguna manera nos ha dado respuesta a todas estas cosas, entonces en base a eso, por ejemplo, digamos que hicimos Stevin y Hempel y pensamos en los Stevin y Hack, que son las dos que yo di, pensamos en los fines de la ciencia. Bueno, Stevin va a pensar que hay cierta finalidad, quizás con el orden, y Hack va a pensar en otro tipo de finalidad, quizás con la explicación, ¿no? Entonces, en la noticia esa, la ciencia que se está mostrando, está buscando ordenar el conocimiento, está buscando explicar el mundo, ¿no? Entonces, empezar a hacer eso. ¿Qué se diría en base a esta noticia desde estas dos preguntas? Es un texto de análisis. Toman a los autores, a las autoras, como sus instrumentos analíticos. No sé si se entiende la consigna, sé que demoré un poco en explicarla, pasa que está buscando una cantidad de palabras, pero es eso. ¿Hay alguna duda sobre la consigna? Yo por lo menos no, profe. ¿Cuál es la fecha de entrega? La fecha de entrega es el miércoles que viene, si no me equivoco. Fecha de entrega 3 de septiembre. Bien. ¿Y en esa fecha lo entregamos y exponemos o solo Claro, entregamos? claro. Creo que cae el miércoles. Tienen tiempo de subirlo al aula virtual hasta las 0 horas del día en cuestión. Y Ujú. bueno, se expone en clase. Lo positivo es que tras la exposición quizás uno le hace una pregunta, que le diga, mira, puedo aclarar esto en el texto, y tienen tiempo de modificarlo. O no, como quieran, eso ya depende de cada uno. Pero Bien. a veces uno se siente más cómodo primero exponiendo y en base a cómo es la conversación, o un compañero dice otra cosa y dice, mira, puedo poner esto también yo. Entonces siempre hay un espacio de, de esa de flexibilidad para subir el trabajo. Buenísimo. Gracias. Por favor, suban el trabajo. Digamos que se demoraron, súbanlo igual. Súbanlo igual. No se queden sin subir el trabajo. Claramente que siempre afecta entregarlo fuera de término, pero no va a ser desaprobado por entregarlo una hora después. Pero no se queden sin subirlo, porque después le estamos mandando mensajes, lo pudiste entregar, y no, pasa que como no llegué a las 0 horas, me dio cosa, no, subilo. Si llegaste a las 4 de la mañana, vos mandalo. Vos mandalo. No se queden sin enviar el trabajo. No pierdan las chances de regularidad o de promocionarse simplemente por, hasta esta hora yo podía. Ignoren eso, envíenlo. Por favor. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Yep. Ok. Vamos a leer, vamos a hablar un texto de un autor. Vale, dice, no, ¿qué? ¿No arrancamos? Ah, bueno, pues sé que se había una duda ahí. Vamos a leer y trabajar un autor que es Karl Popper. Karl Popper es la esperanza de todos nosotros. Karl Popper empezó como profesor de primaria. Bien, profesor de los estudiantes de 6 a 12 años, estudiante de psicología, y llegó a la historia de la filosofía y de la epistemología como nadie más ha llegado. La obra que vamos a trabajar de Popper es una de las obras más emblemáticas, que es La lógica de la investigación científica,
Pero de todas las cosas que trabaja en esa obra, nosotros vamos a ocuparnos de lo que él llama, de lo que él denomina el racionalismo crítico. Vamos a saltar la bibliografía. Acá le puse Rubalcaba, me equivoqué porque copié la Firmina y la volví a pegar, mal ahí. Y vamos a ir a los bifes. Mayormente hablo un poquito de la biografía de él, pero no, el tiempo, los miércoles son bastante tiranos para mí. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el motivo por el cual se escribe este libro, que era el preámbulo con el que empezamos esta clase. Este libro existe, la filosofía de Popper existe, porque él, si bien se acercó enormemente al neopositivismo y la filosofía analítica, estaba muy en desacuerdo con la mirada del método que defendía el neopositivismo y la mirada que tenía sobre la verdad. El consenso de lo llamado la concepción heredada de la ciencia es que el conocimiento científico se desarrolla a través del método científico. Ya saben que tiene que ver con las hipótesis, con la experimentación y la verificación. Pero ese método se interpreta de forma baconiana, de Francis Bacon. Yo no sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de leer el Nuevo Órgano del Conocimiento. No sé si conocen la obra esa y si la han podido leer. Díganme por favor, si la han leído. Pero allí Bacon propone que la mejor manera de construir el conocimiento verídico, es decir, con posibilidad de verdad, es a través de la inducción, es decir, a través de casos particulares, sustraer una afirmación general que me permita a mí predecir eventos futuros y de esa manera, al darse los eventos futuros, tener certeza de que lo que yo he observado es una constante de la naturaleza. Por ejemplo, vi 100 cisnes blancos, entonces sustraigo una característica, a saber, los cisnes son aves blancas. Y de eso genero una hipótesis. Si alguien observa un cisne, ese cisne, entre otras cualidades, tendrá la cualidad de ser blanco. Esta hipótesis, que es condicional si X, entonces Y, también me sirve como una predicción, porque estoy diciendo, bajo ciertas circunstancias van a suceder ciertos hechos. Y cuando yo observo un cisne y veo que es blanco, me doy cuenta que mi hipótesis es correcta. Esa es la concepción heredada de la ciencia, y está vinculada con el concepto de ciencia moderna, propuesta por Francis Bacon, y está conectada con el modelo neopositivista que cree que el conocimiento es inductivo. Popper no cree para nada que el conocimiento es inductivo, está totalmente en contra de eso, es un opositor acérrimo, cree que solamente un estúpido utilizaría el método inductivo para poder crear conocimiento. Pero hay una segunda cosa que tiene la concepción heredada. La concepción heredada considera que uno se va acercando a la verdad. Mientras tengo mejores hipótesis, voy a poder, de cierta manera, poder hacer mejores explicaciones / predicciones y por lo tanto voy a poder conocer de una manera más certera al mundo. Voy a poder verificar más mis ideas del mundo. Porque acá hay una cosa que no hemos dicho sobre el neopositivismo. El modelo inductivo presupone la verdad. Si ustedes analizan y piensan cómo son los textos de los modelos inductivos, siempre dicen verificar. La hipótesis se verifica. La verificación tiene que ver con un valor de verdad, lo verídico. Siempre presuponen que vamos alcanzando más verdades. Hay un progreso hacia la verdad. Verdad metafísica, verdad como concepto, no es el problema acá. No nos interesa. En cambio,
los modelos deductivos del conocimiento, por ejemplo el de Hempel. Hempel es un bicho raro dentro del neopositivismo, por eso lo damos, es que el conocimiento no avanza a la verdad, sino que avanza en la acumulación de información. Por eso lo deductivo es contrastativo, se contrasta, se compara lo que yo digo con los hechos. Uno va alcanzando más verdad, otro va acumulando más hechos, más casos particulares. Por eso voy de lo general a lo particular en lo deductivo. Popper está en contra del modelo inductivo y va a defender un modelo deductivo. En ese sentido, Popper y Hempel están de acuerdo. Pero Hempel es un neopositivista acérrimo y va a pensar que lo deductivo da explicaciones verdaderas. Las contrataciones implican verificaciones en Hempel. Popper no puede estar más en desacuerdo con eso. Para Popper, la verdad no existe. Para Popper, la verdad es metafísica. Popper, en este sentido, es nietzscheano. En realidad todos los neopositivistas son nietzscheanos. Pero en este sentido, ya quizás en algún otro momento hablaremos sobre el vínculo neopositivista y el perspectivismo nietzscheano. Pero en este punto, Popper es nietzscheano en el sentido de que la verdad no existe. No, esto es algo totalmente irreal. Entonces, hablemos un poco de cómo Popper se distancia del neopositivismo sin poder salir de él. Digamos que tenemos a Carnap, a Stevin, a Schlich, a Reichenbach como representantes del centro núcleo duro del neopositivismo. Y después tenemos a Hempel, a... ¿cómo se llama este otro? Se me fue el nombre. Nori, era un marxista. Se me ha venido. Como un poco más en la periferia y Popper directamente en la línea. Entonces empieza el texto diciendo que el inductivismo tiene un problema. Primero dice, bueno, la tesis aceptada es que todas las ciencias que valen la pena estudiar, como la física, se caracterizan por el uso de los métodos inductivos. Pero va a decir Popper que, lógicamente, no existe una justificación inferencial del particular al universal. Ningún particular te da información suficiente para presuponer el universal. ¿Cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia? Repito, ¿cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia? Si mi experiencia es particular, ¿cómo puedo hablar de cosas universales? ¿A quién les recuerda esto? ¿O quién decía esto? Esto no es un descubrimiento de Popper. ¿Alguien sabe quién decía eso? ¿Aristóteles? No. Es de alguien que estuvimos hablando hace 20 minutos atrás. Hume, no. Bueno, pero Hume hace una crítica de inducción. Claro, Kant, exactamente. Kant se hace esa pregunta. La pregunta que se hace Kant es ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿No? Esa pregunta kantiana es la pregunta de cómo si yo tengo herramientas que me dan información particular, ¿cómo puedo tener conocimiento universal a priori? Lo sintético es lo particular, ¿no? Entonces, ¿qué problema? Es un problema clásico de la teoría del conocimiento. Y es un problema básico de la ciencia, si pensamos que la ciencia es inductiva. Entonces, empecemos con lo obvio. No podemos reducir el universal a una experiencia. La verdad de lo universal, todo X es Y, no se satisface con una sola experiencia. Aunque tradicionalmente se piensa que es así. Pensamos que podemos demostrar leyes naturales a través de particulares. Pero para eso tenemos que demostrar lógicamente que la verdad es universal. Pero no tenemos verdades analíticas, es decir, necesariamente verdaderas. Todas las verdades que tenemos son sintéticas, es decir, contingentemente verdaderas. Las dificultades que nos trae la inducción son insuperables, dice Popper, porque o caemos en el infinito, siempre tenemos que poder percibir más y más experiencias, o caemos
en un corte a priori. Tenemos que asumir que podemos comprender y acceder a lo universal. Pero acceder a lo universal no es inductivo. Por lo tanto, acá. Por lo tanto, no podemos tener acceso a la verdad en las ciencias. Porque toda verdad científica está hipotecada a la probabilidad. Y probablemente podemos ver otro cine blanco, pero no estamos seguros de ese vínculo que ocurra. Quizás ahí está lo Humeano que vea Vale. Toda verdad científica está hipotecada a las condiciones psicológicas del investigador que cree que está viendo lo universal. Por lo tanto, tenemos que pensar en otra lógica para entender el conocimiento científico. Y en contra de la inducción va a proponer, como he dicho, el método deductivo. Tenemos que buscar una ciencia y un método para esa ciencia que produzca verdades necesarias, no contingentes. Verdades necesarias que sean, de cierta forma, psicológicamente nulas, es decir, que no estén hipotecadas a lo que el científico cree que es la verdad, sino que hable directamente de los hechos, es decir, que se contraste, y que no sean estadísticas. Y a su vez, que sean lógicamente válidas. La deducción, si es verdad siempre. La inducción, si es verdad a veces. La deducción produce verdades necesarias. Sus postulados crean conexiones de verdad que no dependen de lo contextual. Entonces deberíamos tomar la deducción como modelo, o por lo menos salir de la inducción. ¿Alguien quiere leer la cita? Hola, Hola, Sí, que le yo. dale. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha, Valen? Sí, se te escucha. Bien. Por mi parte, considero que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables. Por el momento, puedo hacer caso omiso del hecho de que los creyentes en lógica inductiva alimentan una idea de la probabilidad que rechazaré luego por sumamente inoportuna para su propio fin. Puedo hacer tal cosa porque con recurrir a la probabilidad ni siquiera se rozan las dificultades mencionadas. Pues si a designarse cierto grado de probabilidad a los enunciados que se basan en inferencias inductivas, tal proceder tendrá que justificarse invocando un nuevo principio de inducción, modificado convenientemente, el cual habrá de justificarse a su vez, etc. Aún más, no se gana nada si el mismo principio de inducción no se toma como verdadero, sino como meramente probable. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante que a mí me fascina de Popper. ¿Cómo sabemos que el método inductivo funciona? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo saben que es eficaz el método inductivo? Comparando. Bueno, ¿comparando con qué? Que puede permitirse descartar ideas en vez de sumarlas. ¿Y cómo hace eso? No tengan miedo de equivocarse, si estamos aprendiendo juntos, así que... Pero el último argumento es ¿Profe? porque piensa lo que piensa. Sí, vale. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sabemos que el método inductivo funciona? Asumamos que el método inductivo funciona. ¿Cómo lo sabemos? Yo creo que el método inductivo es probabilístico y estadístico. Sí. Como Pero, que, no sé, pienso que no hay una manera o sea, es probable hasta que se demuestre lo contrario. bueno, sí, está bien. Pero esa probabilidad la consideramos con un valor interesante de verdad, ¿o no?
Si no, ¿para qué la tenemos esa probabilidad? Para saber que el método inductivo funciona, tenemos que hacer un proceso inductivo. Hay que hacer una meta inducción a la propia inducción. Si yo digo, este cisne es blanco, este otro cisne es blanco, por lo tanto los cisnes son blancos, ¿no? Eso es una inducción. ¿Cómo sé que esa inducción funcionó? Y bueno, porque la otra vez vi este perro con 4 patas, este otro perro con 4 patas, y por lo tanto los otros perros son 4 patas, y funcionó. Y la otra vez vi este gato con 4 patas, este otro gato con 4 patas, y predije que el tercer gato iba a tener 4 patas. El método inductivo se valida inductivamente. Porque ¿cómo testeás su eficacia? ¿Entienden? ¿O no? Como si fuera observación, o sea, método empírico. Es empírico o observación, no importa, pero para validarlo lógicamente la inducción, tenés que hacer un trabajo inductivo. Cada argumento inductivo se sostiene en un argumento inductivo anterior. ¿Y cuál es el problema de que cada vez que vos argumentes algo, apeles a lo mismo para sostenerlo? ¿Puedes repetir? ¿La afirmación o la pregunta? Porque, La pregunta. ¿cuál es el problema de que cada afirmación se sostenga en lo mismo? Doy un ejemplo. Dios existe porque Dios existe. ¿Cuál es el problema ahí? Que no tiene ningún argumento justificado. Ahí, el argumento está, pero el argumento tiene un problema. Claro, el argumento se justifica sobre sí mismo. ¿Qué significa eso? Que es circular, ¿no? Que apoyo mi valor de verdad presuponiendo que es verdadero. La inducción, dice Popper, presume que funciona y demuestra su función presuponiendo su propia posibilidad de verdad. Pero, ¿cómo testeamos que realmente funciona? La única forma de testear lo inductivo sería haciendo otra cosa no inductiva. ¿Y qué sería la lógica no inductiva? ¿Cuál sería la contracara de la inducción? La deducción. La deducción, por supuesto. Entonces, si finalmente la verdad la estamos probando de manera deductiva, ¿por qué seguimos intentando sostener que la verdad es inductiva, cuando inclusive validamos lo inductivo de forma deductiva? Por ejemplo, validamos lo inductivo asumiendo que los principios de vinculación de lo particular y lo general siempre se aplican. Eso es un argumento deductivo. Para todo argumento que suponga lo particular a lo universal, tiene un vínculo. El argumento inductivo A hace el vínculo entre esta cantidad de hechos particulares, X cisnes, y deduce esta totalidad, X característica del cisne. Entonces, ni siquiera lo inductivo puede sostenerse lo inductivo, porque si se sostiene lo inductivo, cae en una regresión al infinito o en un recorte arbitrario. Dice Popper, tal proceder tendrá que justificarse invocando un nuevo principio de inducción, el cual habrá de justificarse a su vez, etc. Es circular. Entonces no es válido epistémicamente, es metafísico. Ese es el problema de la inducción. ¿Se entendió? Genial. Veamos el problema del psicologismo. El psicologismo tiene otra cuestión. El psicologismo es, dentro de la epistemología,
Ahí vamos a responder tu pregunta de si hay algo válido o no. Sigamos con la siguiente crítica y vamos a ver la parte propositiva de Popper y vamos a responder esa pregunta cuando Popper haga su propuesta. Pero primero tenemos que limpiar el barro de nuestros argumentos. El psicologismo es esta idea de que yo puedo crear un método para poder producir ideas nuevas. Antes que me digan claramente no es posible, tienen que entender que la ciencia se siente orgullosa por decir que tiene una forma para crear ideas nuevas. ¿Cómo se llama la forma para crear ideas nuevas de la ciencia? ¿Alguien sabe? Que le encanta, aparecen en manuales, lo hablan en revistas, en documentales. Greta dice hipótesis. Bueno, eso es una parte. Teorías, esa es otra parte de la forma, pero la forma no es así simplemente eso. ¿Cuál sería la forma completa? Que tiene un nombre. Es más, lo dije hace un rato. Y lo dijimos ayer y anteayer. No, eso es una parte. La teoría, las hipótesis, las observaciones, el método científico. El método científico, viene ahí Elías, presupone que podemos crear ideas nuevas. ¿Qué dice la ciencia? Usted utilice el método científico que va a tener ideas sobre el mundo. Y dice Popper, no puede ser tan estúpido por creer eso. No existe manera de crear y garantizar la generación de ideas. No podemos reducir la psicología cognitiva al método. Porque las ideas de donde vienen en sí mismas no tienen ningún valor. Yo puedo tener ideas totalmente locas e inclusive hacer experimentos válidos. Si nosotros conectamos nuestras ideas del mundo, como el método científico dice, a las experiencias, vamos a atentar contra la construcción del conocimiento necesario, porque va a estar totalmente atrapada contra la certidumbre perceptiva, está vinculada a nuestros sentimientos, a nuestra creencia, y las verdades que se produzcan van a ser inexactas, inoperantes. Uy, me fui. Ahí está. Estaba con el mouse. Va a decir Popper que no existe método lógico para tener nuevas ideas. No se puede hacer una reconstrucción racional del proceso científico. No hay manera de identificar el estímulo necesario para tener una idea científica. No hay manera de identificar la emoción central que genere la investigación científica. Este es un palo Hempel que hablaba. Vieron que Hempel cuando habla de Semmelweis y todo el camino que hace Semmelweis para poder pensar sus cosas. El rol de la intuición, dice Popper, puede ser importante para la investigación, pero no para el conocimiento. No es necesario reconstruir todos los procesos de mi inspiración epistemológica. Toda idea, para Popper, es una semiteoría científica. Toda idea, por más loca que sea, es una propuesta de teoría científica hasta que se constituya como conocimiento científico. Necesita pasar por un proceso previo. Entonces el método, o cualquier propuesta de metodología de generación de ideas sobre el mundo, no tiene ningún peso de verdad. Tampoco yo puedo defender mis teorías sobre el mundo con argumentos lógicos, porque los mismos argumentos que puedo utilizar para suponer una teoría pueden ser usados para tesis distintas. ¿Qué ha pasado? Los mismos argumentos que le permitieron a Newton sostener que el tiempo y el espacio son absolutos son los argumentos que usa Leibniz para decir que el tiempo y el espacio son relativos. Los mismos argumentos, las mismas matemáticas, las mismas representaciones del mundo. Pero las consecuencias son bastante distintas. Entonces, la ciencia no es un combate de argumentos, porque eso es metafísica. Ningún argumento va a refutar concluyentemente una teoría científica. Yo puedo a lo sumo señalar que las pruebas que tengo no son válidas, que el experimento no es digno de confianza, que los procedimientos fueron inexactos, pero no tengo pruebas concluyentes.
Entonces, ¿dónde obtenemos, esto quizás en un sentido cartesiano, un criterio indudable y necesario para poder alcanzar la verdad científica? ¿Quién quiere leer la siguiente cita? Yo leo, profe. Dale. A la ciencia puede considerársela desde diversos puntos de vista, no solamente desde el de la epistemología. Así, la podemos mirar como un fenómeno biológico o sociológico, y, en este caso, se la puede describir como una herramienta, un aparato tal vez comparable a los de nuestra maquinaria industrial. Cabe fijarse en ella como un medio de producción, como la última palabra en la producción en rodeo. Incluso, desde este punto de vista, la ciencia no se encuentra más ligada a nuestra experiencia que otro aparato o medio de producción cualquiera. Sin duda, no es inexacto decir que la ciencia es un instrumento cuya finalidad es predecir experiencias futuras a partir de otras inmediatas o dadas, e incluso gobernar aquellas hasta donde sea posible. Si la ciencia pretende predecir, si la ciencia pretende de alguna manera intervenir en el futuro, no puede presuponer un método de creación de ideas del mundo, porque nada garantiza, nada la destaca en base a otras perspectivas, y no puede presuponer que la inducción es su elemento fundante para hacerlo. La ciencia funciona de otra manera, no funciona por inducción y no funciona como una usina de creación de ideas empíricas. Hay otra cosa que está haciendo la ciencia que la gente no está viendo. Por suerte, está Popper que sí lo vio. mayormente los autores dicen eso. Nadie lo vio hasta que llegué yo. ¿Hay alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, crítica constructiva, crítica destructiva antes de ver la propuesta de Popper? Todos son tontos menos yo, sería más o menos. Y por supuesto, dime qué filósofo no dice eso. ¿Qué filósofo no dice? Hasta que no llegué yo, nadie se dio cuenta de las cosas. Para pensar como yo, nadie mejor que yo. Sí, Julieta. O el típico de, bueno, yo completé la idea de este flaco porque no la completó. Yo se la vengo a completar. Y sí, yo siempre he dicho, para ser filósofo o filósofa se necesita una cuota de soberbia. Y bueno, y aquí nos tenemos, ¿no? Todos nosotros. Bien, aquí. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, Diga. al final lo que quiere decir es que se producen conocimientos circulares, básicamente. Si nosotros creemos que la ciencia funciona por inducción, sí. Sí, Popper claro. cree que no. Pero dice, la gente que defiende esto, lo único que hace es debilitar a la ciencia. Claro. Profe, Diga. y si para Popper a través de la inducción como no se puede actuar porque justamente se vuelve circular, entonces ¿tiende hacia la deducción o propone otra No, va a cosa? defender la deducción, pero de una forma muy particular de deducción. Va a defender la deducción. Así que eso es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Les parece que hagamos un recreo de unos 5 minutitos hasta las 30 y luego vemos la propuesta de Popper? Bueno, profe. Bueno, a las 30 nos vemos, mando el link. O simplemente descansaron la cabeza. Hola, Gabriel. Hola Lucy, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué pensás de este muchacho Popper? ¿Somos amigos o no? ¿Sos popperiano o no sos popperiano, Lucio?
Me gusta mucho Popper, pero algo, bueno, no del todo, pero sí. Sí, uno siempre se siente entusiasmado con una parte del pensamiento de un autor y después se desencanta cuando ve otra parte del pensamiento del mismo autor. Sabe suceder. Lo demás, ¿qué han pensado? ¿Cómo se están sintiendo con el viaje popperiano? Yo por ahora, por lo menos me estoy llevando como una impresión de que tengo que profundizar un poco más porque siento que está interesante lo que va a proponer. Me parece, estoy haciendo una deducción de que quizás sea interesante. Estoy haciendo una inferencia deductiva. Bien. Ahí creo que estamos todos, me parece. Creo que falta Greta y Vale. Pero es momento de continuar, porque a las 17:30 este muchachito que aquí está tiene que ir corriendo hacia otro lado. Bueno, el problema de la inducción y del psicologismo, que presupone las descripciones vigentes de la ciencia, está conectado con una idea de que la verdad es un objetivo válido para la práctica científica. Y Popper va a decir, siempre que se habla de verdad, se cae en la metafísica. La ciencia no es metafísica, por lo tanto, la ciencia no puede en ningún momento hipotecarse la verdad. La ciencia no busca verdades. Matías, no sé si me lo perdí, pero ¿por qué habla de psicologismo? ¿Qué quiere decir con ese término? El psicologismo, del que habla Popper, hay mucho psicologismo, es la noción, de que yo puedo crear un método para producir ideas científicas. Es la noción de que puedo enseñarte a pensar científicamente. Es la noción en donde yo te puedo dar una fórmula específica y que siempre que la apliques vas a concluir ideas científicas o nociones científicas. Es lo que está detrás del método científico. El método científico presupone que vas a llegar a verdades y que te vas a dar cuenta de que son verdades y que vas a tener argumentos para sostener esas verdades y que vas a poder identificar problemas gracias al método científico, que vas a poder inclusive reconstruir historias de leyes naturales. El método científico tiene una hipoteca enorme con una idea de psique, de mente que crea y que entiende el mundo. La idea de mente, la idea de verdad, son metafísicas. Y un neopositivista que se precie de serlo va a odiar la metafísica. No sé si se entendió, Matías, mi respuesta. Buenísimo. Entonces, ¿qué va a proponer? Que la ciencia no avanza hacia la verdad. La ciencia se encarga de descartar falsedades. Entonces va a proponer un nuevo criterio para entender qué hace ciencia y qué no hace la ciencia. Dice Popper, el sistema de las ciencias empíricas busca representar la realidad. Este sistema es considerado científico si hace afirmaciones que puedan entrar en conflicto con otras, con observaciones. La manera de testearlo es tratando de crear conflictos. Yo digo, las tortugas mastican neumáticos, eso es una afirmación. Voy a tratar de observar algo que vaya en contra de lo que yo digo. Por ejemplo, que por más que yo le ponga neumáticos a las tortugas, estas nunca lo mastiquen. Va a decir Popper que la ciencia avanza por refutación. Todo enunciado científico
debe ser susceptible de una decisión definitoria, de una circunstancia que me hace a mí o verificarlo, que es lo que estamos en contra, o falsarlo, saber que es falso. Porque la verdad es siempre probable, pero la falsedad es universal. Una vez algo es falso para siempre. Una vez es algo verdadero, puede no ser verdadero para siempre. Entonces tenemos que tener como criterio a la falsación. Entonces va a proponer Popper que la verdadera estructura de las ciencias es la falsación. Por ejemplo, si P, la afirmación P, es la conclusión del sistema de enunciados T, el conocimiento científico particular, vamos a entender que P está constituido por ciertas condiciones iniciales, enunciados singulares y concretos, y ciertas teorías, relaciones de enunciados universales. Si yo digo, las tortugas mastican neumáticos, eso es un enunciado singular, concreto. Pero está basado en una teoría, por ejemplo, la teoría de que las tortugas pueden digerir plástico, o goma, o caucho. Pero todas esas son ideas que pueden ser totalmente locas y sacadas de la galera. Pero esa afirmación de que comen neumáticos puede ser puesta en investigación empírica con el mundo. Yo puedo ir a verlo, puedo ver, ¿sucede o no sucede? Es una implicación condicional. T, entonces P. P se sigue de T. Si P es falsa, o no es el caso de P, entonces T queda totalmente falseada. Si P es deducible de T y P es falsa, entonces también T es falsa. Es la condición de falsedad de los condicionales. Ustedes dirán, profe, yo ya probé lógica, no tengo que volver a este punto. Pero si recuerdan las tablas de verdad, las condiciones de falsación del condicional es una muy clara, que el consecuente no se dé, hace que el condicional sea falso, ¿no? No sé si lo recuerdan. Sí. Si habré sufrido con eso. Bueno, sufren, pero porque es importante. La ciencia, o el modelo clásico de ciencia, es condicional. Si A, entonces B. Bien, siempre va a ser condicional. Bajo estas circunstancias, tales otras. Entonces hay que entender bien en qué circunstancias puede ser verdadero y qué tipo de verdad ofrece, y en qué circunstancias puede ser falso. Las verdades de los condicionales son verdades probabilísticas, pero las falsedades de los condicionales son falsedades necesarias y universales, imposibles de modificar. ¿Alguien quiere leer la cita? Yo la leo, profe. Bueno. Falsación. Gracias a este modo de inferencia, falsamos el sistema completo, la teoría con las condiciones iniciales, que había sido necesario para la deducción del enunciado de P, es decir, del enunciado falseado. Por tanto, no puede afirmarse de un enunciado cualquiera, dado del sistema, que él en particular ha resultado vulnerado o no vulnerado por la falsación. Solamente en el caso de que P sea independiente de una parte del sistema, podemos decir que esta parte no ha quedado arrastrada a la falsación. Muy bien. Las refutaciones son siempre totales. Nunca va a ser refutación a medio punto, aunque la verdad siempre va a ser particular o contextual. ¿Se entiende lo que dice Popper? ¿En qué tenemos que defender nosotros? ¿Qué cosas tenemos seguros con la ciencia? Las cosas que son falsas, lo que hemos descartado. Las teorías que consideramos verdaderas son teorías que utilizamos por ahora hasta que se descubra que son falsas. Nada más seguro que lo falsado. Nada más inseguro que lo tomado como verdadero. ¿Se entiende? Sí, profe. De hecho, me acuerdo que en lógica vimos algo al respecto y que justamente
Si no podemos decir que tiene su lado falso, tampoco podemos decir que es mentira, que es verdad, perdón. O sea, la verdad tiene una parte de falsedad también que le da su validez o por el contrario, el destino de ser descartado, por así decirlo. Sí, sí. Entonces va a decir Popper, si es falsable, es una teoría científicamente controlable. ¿Por qué? Porque yo puedo afinarlo. Me equivoqué en esto, lo voy a hacer de otra manera. Si no es falsable, es pura pseudociencia. La falsación tiene una estructura deductiva. Puedo postular enunciados universales. Suponiendo todas estas cuestiones, podemos deducir esto otro. Y entonces estas deducciones me llevan a consecuencias del mundo. Y mientras más precisas son mis consecuencias, más riesgo de falsación hay. Más posibilidades de hacer un descubrimiento del mundo. La posibilidad de falsación genera un pensamiento crítico. Por eso se llama racionalismo crítico, la propuesta de Popper. Porque te hace entender que nuestro conocimiento busca descartar nociones equivocadas. La falsación, según Popper, otorga originalidad. Si la teoría sobrevive, es porque está mejor adaptada al mundo. También genera sinceridad, porque sabemos que hay posibilidad de que se vuelva falso. A su vez, produce solidez. No hay contradicciones o inexactitudes lógicas, porque no termino defendiendo cosas que no son. Termino diciendo que por ahora algo no es falso, o termino diciendo esto es falso. Y, finalmente, garantiza la objetividad científica, porque promueve la contrastabilidad intersubjetiva. Otros van a demostrar o van a intentar falsear mis teorías, como yo voy a tratar de falsear las teorías de otros. Es una carrera por invalidar las teorías de los otros. Es una competición sana, dice Popper. La teoría funciona entonces como una predicción de fácil aplicación, deducida de un sistema de teorías, de muchas percepciones, en donde yo propongo una hipótesis científica. Los enunciados singulares se eligen como cruciales. Por ejemplo, para probar que mi teoría de que las tortugas comen neumáticos, tengo que hacer una afirmación. La tortuga, cuando tiene hambre, lo primero que va a tratar de comer va a ser neumático, ¿no? Una afirmación muy particular. Y eso va a motivar un experimento. Por ejemplo, buscar tortugas con hambres y ver qué comen. A su vez, estas hipótesis científicas que yo puedo construir en base a enunciados cruciales, enunciados singulares cruciales, me permiten también contrastar con otras teorías rivales, porque otra teoría va a decir, la tortuga cuando tiene hambre no come neumáticos, come plantas. Entonces tengo la misma explicación de un fenómeno de formas distintas y veamos cuál es falsa. Dice, no sé si escucharon esto, Sabrina la tengo acá haciéndome el aguante. ¿Qué estaba diciendo? A su vez, las teorías, mientras más contradictorias son, más oportunidad nos dan de encontrar la verdad. Entonces, si las conclusiones son verificadas, por ejemplo, que la tortuga coma neumáticos o no coma neumáticos, vamos a encontrar éxito porque podemos desechar teorías que no nos sirven y mantener teorías que nos sirven. Nunca vamos a poder saber si una teoría es verdadera, pero sí vamos a poder certificar que ha sido refutada o que aún no ha sido refutada. ¿Alguien quiere leer la siguiente cita? No se ve, profe. No sé si es que yo no lo veo. ¿No se ve el power? Dice de acuerdo con mi propuesta. Dígame porque trato de presentarlo de vuelta, si no. No se ve, no se ve. No se ve, profe. Qué curioso. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Tacate, ventana. O sea, yo estuve No se ve hablando. nunca. Yo estaba hablando y pensando que se veía, pero no se veía nada.
Y una probabilidad puedo decir. Sí. ¿Y ahí se ve algo? Nope. Qué raro. Se dejó de escuchar también. Y ahora, a ver, limpiemos la situación. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora se me escucha, bien. Se ve el Se power. estaba escuchando. Greta dice yo veo perfecto. Greta, ¿vos ves que De dice acuerdo con mis preguntas, sí, yo también. Y eso que Ah, ok, no digo nada. perfecto. Bueno, no sé, Lucio, ya que está ahí, no sé si podés leerlo, ya que otros no lo ven. O Greta o alguien. Alguien que lo pueda leer. Está complicado para mí. Ujú. Profe, yo no lo veo y estoy también en una compu, así que queda descartado lo de la compu. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Ahí está. Es que no mandan el micrófono en la computadora, tengo que poner los auriculares, pero no se escucha muy bien, creo. Pero, o sea, ¿me escuchan? Bien. Sí. Bueno, leo, entonces. A mí nunca se me dejó de ver Ah, el power, o sea, siempre lo vi. bien. Entonces, no es como me lo presento, es quizás como ustedes tienen configurado para verlo, porque si uno O lo capaz pone. es la conexión que por ahí saca la presentación para que Ah, puedan seguir en llamada. muy bien, tiene sentido. Bueno, de acuerdo con mi propuesta, lo que caracteriza al método empírico es su manera de exponer a falsación el sistema que ha de contrastarse, justamente de todos los modos imaginables. Su meta no es salvarles la vida a los sistemas insostenibles, sino, por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. Si admitimos como enunciados empíricos también los que sean decidibles en un solo sentido, decidibles unilateralmente o, más en particular, falsables, y pueden ser contrastados mediante ensayos sistemáticos de falsación, desaparece la contradicción. El método de falsación no presupone la inferencia inductiva, sino únicamente las transformaciones tautológicas de la lógica deductiva, cuya validez no se pone en tela de juicio. La deducción no se pone en tela de juicio y fíjense que hay como una perspectiva darwiniana a la hora de construir conocimiento científico, ¿no? Una lucha por la supervivencia de las teorías. ¿Qué teoría sobrevive? La más apta. Entonces, acá está el racionalismo crítico de Popper, ¿no? Va a decir que el científico, sea teórico o experimental, va a proponer enunciados teóricos o empíricos o sistemas de conexiones teóricos empíricos y los va a buscar contratar paso a paso, rigurosamente, buscando siempre un efecto físico significativo que pueda producirse con regularidad y que permita el experimento apropiado. Es decir, construye hipótesis testeables, contrasta las conjeturas con el mundo por medio de la observación y la experimentación. Para Popper, las ciencias son sistemas de teorías. La epistemología es la lógica del conocimiento. Es una teoría de las teorías. Las teorías científicas... Uy, mi bebé acaba de patear el micrófono. ¿Qué está haciendo, gorda? No, me está atacando. Bueno, no te enojes. Las teorías científicas aparecen como redes que se tiran sobre el mundo para atrapar hechos. Lo buscan racionalizar, lo buscan explicar, lo buscan dominar. Estas redes se construyen a posteriores ante un problema o situación que se tiene, ¿no? Buscan expresar con símbolos alguna idea de mundo. ¡Ay, gordo! A cada conjetura del mundo le corresponde una refutación. A cada idea que tenemos sobre el mundo supone una situación que no sucede. Según Popper, el objetivo nuestro es, como científicos, es decir que el mundo funciona de una manera y esperar encontrar algo que falsee nuestra afirmación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces,
Finalmente, para Popper, dado que no importa cómo demostramos las cosas, dado que no importa de dónde vienen las ideas, el sujeto no es relevante para la ciencia. Lo que es relevante es qué teorías construimos sobre el mundo, cuál es el cuerpo teórico. Lo que es relevante para Popper, y acá está su corte claramente neopositivista, es qué axiomas, hipótesis y enunciados empíricos utilizamos. Axiomas como constantes lógicas para conectar las hipótesis como redes conceptuales, por ejemplo, un posible sistema teórico del mundo. Las hipótesis para Popper pueden ser de dos tipos: prudentes, que no buscan contradecir el conocimiento científico, o audaces, que buscan contradecir el conocimiento científico. Las hipótesis audaces son las más falseables, porque van en contra de todo lo que la gente cree. Pero, de sobrevivir a la experiencia, dan información nueva y son las que permiten el avance. Las hipótesis prudentes lo que hacen es quizás fortalecer la cosmovisión científica del momento. Las hipótesis audaces son las que hacen cambio científico. Las hipótesis, sean prudentes o audaces, siempre se sostienen en enunciados empíricos, donde se postula una existencia posible. Por ejemplo, es posible que las tortugas coman neumáticos. Entonces, desde Popper, las teorías deben estar sistematizadas axiomáticamente, es decir, sin contradicciones internas, sin dependencia a otras teorías. Deben ser modelos suficientes para explicar un campo, por ejemplo, el biológico. Es un sistema claro que permita reconocer con claridad, valga la redundancia, en qué circunstancias es falso. Pero también las teorías, gracias a su búsqueda de la falsación, deben admitir el cambio perpetuo, porque deben poder cambiar sus axiomas, deben poder cambiar sus limitaciones, porque en la medida que se falsean, tienen que reestructurarse, tienen que presentarse de otra manera. La rigurosidad del trabajo científico es conectarse constantemente con el mundo para descubrir las partes débiles de la lógica, de la teoría, perdón. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? ¿Una nota al pie? ¿Una crítica constructiva? ¿Una crítica destructiva? No, todo bien por el momento. Yo por el momento estoy bien por el momento. Bien, bien. ¿Los demás siguen sin poder ver la presentación? Los que no lo pueden ver, digo. No, ahora sí se ve perfecto. Ah, bueno. No sé qué ha sido. Entonces, va a decir Popper, finalmente, que hablar de la realidad es ponerse límites. Por eso el conocimiento científico es conjetural. La ciencia conjetura sobre los límites y las condiciones de la realidad. Supone formulaciones diciendo tal cosa sucede y tal otra cosa no sucede. Esto es algo controlable. Podemos cambiar la afirmación qué sucede y qué no sucede. Allí reside la condición de lo falsable. Los experimentos de la ciencia se guían por solucionar problemas. Los problemas son otra forma de limitar. Porque los problemas buscan, bajo ciertos contextos, resolver cuestiones, lo que sea. Y en la medida que resuelven o no resuelven, identificamos los errores de nuestras propuestas sobre el mundo. Identificamos los errores para poder controlar mejor al mundo. Acá el conocimiento científico está conectado con una idea de control. Entonces, si bien la mayoría de la gente cree que la ciencia avanza acumulando verdades, para Popper, el progreso científico es disruptivo, es negativo, se acumulan falsedades. Pensar la ciencia desde su teoría, desde su práctica, revela que lo que se alcanza son más evidencias de lo falso.
la filosofía de las ciencias tiene el trabajo justamente de entender cómo las teorías van falseándose. Por eso Popper va a decir que lo que distingue qué es ciencia de qué no es ciencia es la posibilidad de la falsación. ¿Es considerado científico un enunciado o una teoría si es posible de ser falseada? No importa qué tan loca, absurda sea. Y es considerada no científica si no puede ser falsada. Yo digo, he estado molestando con la teoría de las tortugas comen neumáticos. Es una teoría absurda, pero tiene la posibilidad de ser científica porque lo puedo experimentar. Pero hay teorías que parecen muy coherentes, pero no se pueden falsear. ¿Quieren saber cuál es el ejemplo de Popper? Sí, profe. El marxismo es un claro ejemplo para Popper. ¿Cómo falseamos el marxismo? ¿Cuáles son los experimentos cruciales que tenemos para demostrar que el mundo no es la lucha de clases? Porque proponemos la teoría científica, como lo propone la sociología científica del marxismo, de que la sociedad se constituye por una lucha de clases. Bueno, eso es lo que defiende. ¿Qué experimento deberíamos tener nosotros para descartar esa afirmación? Para decir, bueno, es falso. Según Popper, cualquier elemento que demuestre que no hay lucha de clases se termina interpretando como lucha de clases. Es una teoría no falsable. El psicoanálisis también para Popper, claramente. El psicoanálisis, claro, dentro de la psicología, la corriente del psicoanálisis. Pero dentro de la psicología, el conductismo es falsable. Sí, el psicoanálisis sí. A Freud le dio con un palo también. Después veremos otro autor que defiende lo contrario, que sí es falsable el marxismo y el psicoanálisis. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Un discípulo de Popper. Como siempre, los discípulos van en contra de los maestros. Les doy dos enunciados y ustedes me dicen cuál es falsable y cuál no es falsable. Enunciado número 1. Mañana llueve. Enunciado número 2. ¿Llueve o no llueve? ¿Cuál de los dos es falsable? Mientras leo el comentario dice, se le para de mano a cualquiera, Popper, sí. ¿Cuál de los dos enunciados es falsable? ¿El 1 o el 2? ¿O los dos o ninguno? El 1. ¿Por qué? Porque no podés, eso me hizo acordar a Hume, no podés saber si mañana llueve, o sea... ¿Por qué es falseable el enunciado mañana llueve, según lo que dice Julieta, y por qué no es falseable el enunciado mañana llueve o no llueve? Yo creo que el 2 es como que incita más a pensar de que está hablando de que o va a llover o no va a llover. Por eso es la primera impresión que tengo. Vale dice que el segundo es falsable. ¿Por qué decir que el segundo es falsable? Y el primero no, por lo tanto, supongo. Greta, dime. Si estás hablando, Greta, no te escuchamos. Vale dice, nada aseguraría que llueva o no. ¿Y eso sería falsable o no falsable? No entiendo la respuesta. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, ahí sí. Porque para mí el primero es falseable. Bien. Porque mañana, o sea, si llega mañana y no llueve, es que va a resultar falso. Bien. En cambio, mañana llueve o no, es como que, bueno, cualquiera de las dos formas puede suceder. Claro, es verdadero en cualquier circunstancia. Claro. Llueva o no llueva. Exactamente. Sí. Ese es un enunciado no falsable. Y si no es falsable, no entra en la posibilidad de ser científico. Si yo digo, por ejemplo, la nada nadea, o estamos condenados a ser libres, ¿cómo falseamos esas afirmaciones? Entonces, nada de eso es científico. Sí, Julieta. Que ya el hecho de admitir que hay un vacío ya no es ciencia. A ver, no entendí
esa idea? No, porque para la tradición de la ciencia siempre tiene que haber algo, que inicia algo. Ok. Pero yo puedo probar el vacío. Puedo decir, en ciertas partes del espacio hay vacío. Eso es una afirmación falsable. ¿Cómo la falseo? Y voy a las partes del espacio que yo especifico, y si hay algo, entonces no hay vacío. No importa qué tan loca sea la idea. Importa que se proponga de una manera tal que yo pueda experimentar y de esa forma contrastar si es verdad o falsa. Si se da lo que yo predigo, no quiere decir que tengo verdad. Para Popper quiere decir que todavía no es falsa, que todavía está en la carrera del conocimiento. Y si se da que es falsa, queda descartada. Pero de cualquier caso, era una propuesta válida epistemológicamente. Después están las propuestas que no son válidas epistemológicamente, porque no dan las condiciones en las cuales puede ser falso. El conocimiento científico siempre tiene que estipular bajo qué circunstancias es falso. Bajo qué circunstancias es falso. ¿Quién quiere leer la siguiente filmina? Lo leo yo, profe. Dale, Sofía. El avance de la ciencia no se debe al hecho de que se acumulen más y más experiencias perceptivas con el correr del tiempo, ni al de que haríamos cada vez mejor uso de nuestros sentidos. No es posible destilar ciencia de experiencias sensoriales sin interpretar, por muy industriosamente que las acumulemos y escojamos. El único medio que tenemos de interpretar la naturaleza son las ideas audaces, las anticipaciones injustificadas y el pensamiento especulativo. Son nuestro solo órgano, nuestro único instrumento para captarlas. Y hemos de aventurar todo ello para alcanzar el premio. Los que no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia. ¿Querés leer la última oración de vuelta, por favor? Desde y hemos de aventurar. ¿Sí? Y hemos de aventurar todo ello para alcanzar el premio. Los que no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia. Gracias. ¿Qué interpretan por esa oración? Y que lo que no se puede probar falso no es ciencia. Bien. Eso mismo que dice la chica. No entra en el juego la ciencia. No entra en el juego la ciencia. Ser científico, para Popper, es entrar en la aventura de la refutación. Es curiosa esa idea. Vamos a ver después por qué es falsa. Pero por ahora defendemos a Popper. Bueno, queda un tiempito. Y para terminar, quiero hablar de la ontología que propone Popper para convalidar su interpretación de la práctica científica. Pero antes de continuar con esa parte, quisiera saber si más o menos se ha entendido la idea de Popper. Si alguien tiene una duda, un interrogante, un comentario, un insulto a Popper, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color. A mí en lo particular me parece interesante la propuesta. Creo que es algo que todos pensamos en algún momento. No quiero generalizar, pero particularmente en la carrera. Creo que pasa bastante que estamos siempre en el esto es verdad, esto es mentira. Como que hay esa predisposición. Y bueno, y más allá de la ciencia también.
ahora estamos con el tema de la ciencia, pero en otro momento nos hemos propuesto refutar, y haber muchos autores que se han refutado entre ellos todo el tiempo, y me parece interesante y acertada la manera en la que él lo expresa, por lo menos, el cómo actúa la refutación. Bien, bien. Acá Vale dice, de todos los autores, el que más me ha interesado. Quiere decir que se han convertido en neopositivistas. ¿Cómo es eso? ¿Qué te pasa vos? ¿Ustedes no son posmodernos? ¿Qué es eso de defender un neopositivista? ¿No están preocupados por el contexto, la psique del sujeto? Eso pasa con Popper, ¿no? De repente, dije interesado, no defensor. Eso es. Estamos atajándonos. Qué rápido que soltamos la mano. Usted, Vale, no está aceptando el juego de la refutación. Eso es lo que pasa. Usted no es científico, señor Valen. Claro. Offside. Sí, obvio. Si somos popperianos, somos cabrones. Bueno, ¿qué va a decir Popper? La ciencia ha permitido modificar el mundo físico. Las teorías científicas son instrumentos claros de intervención de la realidad. Las teorías científicas ejercen efectos causales en el mundo. Podemos cambiar ríos, talar árboles, poner satélites, eliminar virus. Entonces la ciencia, con este poder falsador, termina siendo el resultado de un examen crítico de cómo pensamos al mundo. Estas verdades de nuestros pensamientos en realidad se ponen a prueba con los objetos que podemos diseñar del mundo. La ciencia permite testear lo que pensamos y la ciencia le da contenido a nuestro pensamiento. Es un pensamiento válido aquello que está de una manera probado en el mundo. ¿Quién decía eso? ¿Alguien sabe quién decía eso? Lo que pensamos tiene que referir sobre el mundo, si no, no es pensamiento. Quizá no lo saben, pero bueno, yo lo pregunto. ¿A quién le suena? Era un tipo que tenía mucha plata. Ni idea, profe. ¿Quién fue? Wittgenstein. ¿Quién decía que el pensamiento, para hacer pensamiento, tiene que hablar sobre el mundo? Wittgenstein. Si vos pensás algo que no refiere sobre el mundo, no es pensamiento. Es una locura, una fantasía. El pensamiento tiene... El famosísimo. ¿Cómo? El famosísimo. Claro. Por eso sentencia Wittgenstein. De lo que no se puede hablar hay que callarse. A mayores palabras, mayor mundo. Me gusta esa frase. Entonces, va a pensar Popper que el conocimiento tiene a veces un sentido subjetivo porque parte de elementos mentales psicológicos concretos. Pero estos elementos subjetivos se disponen hacia nuestras expectativas de la realidad y buscan experiencias conscientes. Buscamos de cierta manera conectarnos con el mundo en lo que pensamos. Y a su vez el conocimiento tiene un sentido objetivo, porque lo que pensamos sucede. Hay contenido factual en lo que pensamos. Investigamos la realidad. Lo que nos representamos lo testeamos. Y encima eso que testeamos, dice Popper, puede ser traducido a cualquier idioma. Las leyes científicas que hemos encontrado son válidas en cualquier alfabeto. Entonces, el conocimiento puede entenderse en este sentido subjetivo que permite el sentido objetivo de acceder al mundo. Fíjense que hay 3 niveles. Lo mental, que es lo subjetivo. El contenido factual de lo mental,
que es lo objetivo, y lo que le da contenido factual a lo subjetivo, que es el mundo físico. Subjetivo, objetivo, mundo. El mundo físico que tenemos es una colección de cosas vivas y no vivas. Es el ámbito de lo material y de lo concreto. Es lo que hace que el universo sea lo que es. Eso es lo que se aplica al conocimiento científico. Y acá viene la propuesta de Popper. Va a decir que el mundo, ontológicamente, en realidad no es dos mundos, sino tres mundos. Porque tenemos lo subjetivo, lo objetivo y lo físico. El mundo 1 es lo físico, lo fáctico, donde testeamos y experimentamos las cosas. El mundo 2 es lo subjetivo, nuestras ideas que tenemos, que pueden ser fantasías enormes, que las tortugas comen neumáticos. Y el mundo 3 es donde nuestras fantasías obtienen contenido del mundo 1. Es el conocimiento probado. Este pluralismo del mundo que propone Popper lo hace a propósito. Lo hace para evitar caer en la dualidad y en el solipsismo cartesiano. Porque Descartes es también deductivo. Y el problema de la deducción siempre va a ser que aísla lo universal de lo particular. Si la inducción tenía el problema de garantizar su verdad, la deducción tiene el problema de garantizar su vínculo con el mundo. Para poder vincular con el mundo, lo que va a hacer Popper es proponer una triada. Mundo 1, mundo 2, mundo 3. Todo lo humano pertenece al mundo 2. En el mundo 2 aparecen nuestros problemas. En el mundo 2 surge la necesidad de investigar. Pero todo lo científico pertenece al mundo 3. El mundo 3 es la producción del conocimiento, es la generación de los instrumentos. Lo que tratamos de hacer del mundo 3 es adaptar al mundo 1, lo físico, lo factual, lo empírico, al mundo 2, a las necesidades humanas. Entonces hay como una influencia causal, mundo 2 al mundo 3, al mundo 1. Nuestras pretensiones llevan al conocimiento científico, y el conocimiento científico adecúa a la realidad para que satisfagan nuestras pretensiones. ¿Se entiende este pluralismo que propone Popper? No digo que estén de acuerdo, digo si se entiende. Sí se entiende, profe. ¿Alguien no lo entiende? Profe, Diga. ¿por qué lo proponen tres mundos? Porque está rompiendo la lógica dual y opositoria. ¿Para qué sería un cuarto? ¿Cuál sería el cuarto mundo? Es buena pregunta, ¿no? Sí. Muy buena pregunta. Un cuarto mundo podría ser el mundo de Dios, pero Dios sería metafísico. Heidegger propone una cuaternidad, por ejemplo. Y Popper no está de acuerdo con la cuaternidad. Va a decir Popper, pensar en que existe un solo mundo, por ejemplo, el mundo de los objetos, el mundo de la realidad, termina defendiendo un dualismo, que es, por un lado, el mundo físico y mi representación del mundo físico. El dualismo clásico diferencia sustancialmente estos mundos y nos genera problemas de teorías pseudocientíficas. ¿Cómo tenemos garantía de que representamos adecuadamente el mundo? El dualismo, por ejemplo, del neopositivismo clásico, pierde la capacidad de precisión e intervención del mundo, porque no pueden crear teorías objetivas. Toda discusión es siempre sobre lo abstracto, sobre lo universal, sobre cuestiones trascendentales que no tienen vínculo con lo factual, con lo empírico, con lo contingente. Y si tienen vínculo con lo factual, lo empírico, lo contingente, no pueden hablar de verdad. Puede repetir
¿Qué quiere que repita? Ah, no. No, eso lo dijeron No, antes. decía antes, perdón. Justo saltó un cartelito y me tapó todo lo demás. La dualidad nos permite aceptar la objetividad. Solo, dice Popper, aceptando la pluralidad de mundos, podemos pensar en una retroalimentación constante entre el mundo 1, mundo 2 y mundo 3. Solamente así podemos interactuar realmente con la realidad. ¿Quién quiere leer la última filmina? Leo yo, profe. Dale. Y, sin embargo, esta apertura del mundo material uno a las influencias externas es solo una de esas cosas que la experiencia nos muestra constantemente. Por tanto, no hay razón para pensar que los cerebros humanos hayan cambiado mucho en los últimos 100 años, pero nuestro entorno material ha cambiado más allá del reconocimiento, tanto a través de nuestras acciones planificadas como a través de las consecuencias no deseadas de nuestras acciones planificadas. En donde se originó el gran cambio es en el mundo 3, en nuestras teorías. Estos tienen, metafóricamente hablando, una especie de vida propia, aunque dependen en gran medida de nuestra mente y, muy probablemente, también de nuestro cerebro. Creo que significa cerrar los ojos a lo obvio si negamos que el mundo 1 está causalmente abierto al mundo 2 y, a través de él, al mundo 3. ¿Qué piensan de esta propuesta final de Popper? Porque hasta hace un rato estaban de acuerdo con su falsacionismo. Ahora están de acuerdo con su pluralismo ontológico. ¿Les parece necesario? ¿Les parece adecuado? Quizás yo sí estoy más de acuerdo con esto del falsacionismo, pero no sé si con esto de los tres mundos. Y, y es quizás por esto también de salirse de la crítica, porque si lo ha hecho para no caer en la misma crítica que se le hizo a Descartes, digamos, quizás lo hizo como un plus agregado, digo, bueno, hago esto para que no me critiquen y chao. Entonces no sé qué tan, o sea, es como si fuera otro Popper, el de los mundos, no sé, como que no adhiero mucho con eso. ¿Usted, Matías, cree que hay un solo mundo? No sé si un solo mundo, pero en todo caso serían dos mundos y ya un tercero ya me parece muy Muchos como mundos. muchos mundos, exacto. Pero dos mundos los lleva al problema del solipsismo. Exacto. Entonces, ¿cómo sabe que no está soñando que existen dos mundos, tres mundos o esta clase? Y no sé, pero Fíjense. o sea, creo que podríamos meter, no sé, el tercer mundo en el segundo, no sé si se puede, no sé, pero tres mundos me parece mucho, incluso cuarto, quinto y ya hay más, ¿no? Bueno, la mecánica cuántica habla de mundos infinitos, de dimensiones infinitas. Creo que Julieta había levantado la mano, ¿puede ser? En efecto. Diga. Bueno, yo creo que lo veo a simple vista como ideas complementarias. No lo veo como que no lo veo como que ha dicho algo y ahora está diciendo algo como para quedar bien, como decía Matías. Yo lo veo más bien como unas ideas complementarias. No sé, yo lo veo así, capaz que. ¿Y pero está de acuerdo o no de acuerdo? Estoy de acuerdo en una parte. Ahora, el tema este de los mundos lo veo como muy... quiero decir la palabra correcta. Rebuscado. Creo que es la palabra. Puede ser, no sé.
Bueno, yo lo veo así. En lo que sí estoy de acuerdo es con la diversidad esta que propone de examinar cada mundo y que haya como una retroalimentación entre ellos. No sé si entendí mal, eso es lo que entendí yo. Mm. Eso sí estoy de acuerdo. Pero, no sé, no lo veo como algo contrario o opuesto. Bien. Porque yo creo que el mismo hecho de tener que falsear algo supone que en una diversidad también se va a tener que, ¿cómo decirlo? En algún momento esos mundos van a tener que tener una opinión al respecto de algo en específico. Ya sea una cosa, una persona, lo que sea. Claro, pero fíjense que es una defensa a las identidades personales, que cada uno piense lo que quiera, mundo 2. Claro, algo así lo veo. Pero también es Algo una así. defensa de que no importa lo que vos pensés, hay cosas que tenemos que estar de acuerdo, mundo 3. Y no importa si el mundo 3 se equivoca o el mundo 2 piensa lo que quiera, más allá de todo eso va a continuar sucediendo algo, el mundo 1. Puede que la humanidad se extinga, pero el mundo 1 va a continuar. Puede que el mundo 3 caiga en un oscurantismo, pero el mundo 1 va a continuar. Entonces hay como caminos independientes que convergen causalmente a un mismo punto que es nuestro presente. Acá le dice, técnicamente es incomprobable, pero bueno. Y me hace acordar a Scheller en la cuestión del término mundo. No entiendo qué sería lo incomprobable técnicamente. No sé si tenés ganas de desarrollar un poquito esa idea. Creo que se Quedó viejo el refiere... mensaje, dice. Ya renovó el pensamiento. Ah, lo de solipsismo. Ok. Bueno, no sé. Voy en el orden de que fui. Lo demás que piensan. Tenemos un par de minutitos más. ¿Qué consideran de nuestro viejo y querido amigo Karl Popper? Alemán que De se última, negaba a hablar en alemán. ¿Sí? ¿De último qué? de última, capaz que quiso hacer unas definiciones rápidas y sencillas como para que todo el mundo lo entienda y le puso mundo 1, mundo 2 y mundo 3, qué sé yo. Bueno, no, tu nariz no sospecha mal. Esto es una conferencia. No es un texto tipo de una publicación científica. Es una conferencia y como toda conferencia está pensada para un público más amplio. Así que algo de eso hay. Sí. Bueno, si les parece terminamos aquí. A menos que quede alguna duda. Como dirá Shrek, eso explica muchas cosas. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, una crítica constructiva, una crítica destructiva? ¿Estamos que estamos? Yo creo que está todo bien ahora. ¿Está bien su hija, profe? Sí, está perfecta, sí. Ah. Los bebés lloran y Escuchaba gritan ahí de y fondo. hablan. Está la pequeña ha descubierto que tiene voz, o sea que puede hacer ruido con la boca. Entonces a veces grita de onda, porque está aprendiendo que puede hacer sonidos. Entonces a veces empieza a decir ¡ah! Hace unos gritos así, y la mirá y ni lágrima ni nada. Está simplemente aprendiendo que puede hacer ruido, lo cual está bueno porque es parte del desarrollo. Lo malo es que, bueno, te están gritando en la oreja todo el tiempo, pero bueno, es parte de lo esperable. Yo no sé quién más tiene hijos. Bueno, Lucio sé que tiene hijos, pero no sé quién más tiene hijos, entonces yo sé que Lucio entiende sobre este tema. No, igual es verdad eso. Empiezan así y ya cuando querés acordar están hablando. Claro. Bueno, las próximas 2 semanas van a tener clases con Mariana. Yo no voy a estar. Así que las próximas 2 semanas que vienen, hasta el 15 de septiembre, dudas e interrogantes se las derivo a Mariana Guerra.
ya después vuelvo al ruedo. Así que Bueno, cualquier pregunta que me tengan ahora, este es el momento para hacerlo. profe, una pregunta. El presentar el trabajo Mm, en la exposición se va a hacer el mismo miércoles, entonces, de sí. entrega. Sí, A ver, sí. La parte oral, por lo menos. Calculen cuántos somos. Somos 7 minutos por cabeza. Susana, ¿ibas a decir algo? Sí, quería pedirte si podés pasar el Power de ayer y el de hoy al grupo. Sí, los paso. Estaba terminando de editar la Gracias. clase, pero sí voy a pasar el de Stevin, el de Hack. El de Steven creo que está. Ah, bueno. Falta el de Zack Y el de Hack y el de hoy. el de hoy. Sí, cuando termine de subirlo. Si quiero elegir a Pop, elijo como base sus textos, ¿no? Ya sean 1, 2. Sí. El recorte de texto que hemos dado. Sí. Termino de editar las clases y les paso todo. Bueno. ¿Estamos entonces? estamos, profe. Bueno, genial. Que terminen bien la semana, que descansen, que vivan un mundo pluralista, realista y falsable. Procuren vivir en los 3 mundos. Claro, eso, sí, exactamente. Bueno, nos vemos. Me voy al mundo 2. Suerte. Chao, profe. Chao.